Dios nos da un diagnóstico, Él establece un juicio para el hombre y como un médico ofrece un diagnóstico acerca de nuestra condición. Y es entonces que Dios nos habla del juicio con el cual Él tiene que proceder en relación a la condición en que se encuentra el hombre, a la forma en que el hombre está viviendo en este mundo y a la forma en que cada persona ha vivido en este mundo, gobernada por su pecado y por la maldad. Así que aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 1, veíamos en el verso 18 que está escrito, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que aquí vemos cómo Dios va a demostrarnos que el camino que el hombre escogió es un camino de injusticia y de impiedad, y por tanto Dios va a juzgar ese camino de impiedad y de injusticia que está destruyendo al hombre. Es decir, Dios no aprueba la manera en que el hombre está viviendo en este mundo. Dios reprueba y nos demuestra cómo el hombre está en un peligroso camino destructivo. Veíamos entonces cómo aquí Dios nos está hablando, por tanto, al establecer un juicio y mostrarnos que nadie puede por sus propios méritos ser justo delante de Dios, porque muchas personas se creen buenas. Y bueno, puede ser que haya buenas personas, pero creen que por ser buenas personas piensan que en verdad son perfectos, y sabemos que nadie es perfecto. Sabemos que todos en algún momento hemos cometido un error, hemos fallado, hemos hecho maldad. Así que precisamente aquí, en estos 3 primeros capítulos, veíamos cómo Dios primeramente establece en qué consiste este camino de impiedad e injusticia, y Él identifica como pecado todo aquello que el hombre hace y que da fruto en su vida por causa de su naturaleza, y que el pecado del hombre, de la palabra griega amartia, significa fallar, no dar en el blanco, hace que nuestra vida sea destruida y que también causemos daño a las personas que nos aman y que nos conocen. Así que el hombre se vuelve para sí mismo la mayor amenaza y el mayor peligro con el que se pueda vivir. Y veíamos entonces eso en el capítulo 2, dice, por lo cual eres inexcusable, no te puedes justificar a ti mismo, le dice. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Así que Dios establece cómo hay 2 tipos de personas, que Dios establece un juicio y un veredicto para 2 clases de personas. Número 1, personas que pues, Dios establece el pecado del hombre, en qué consiste. Y número 2, personas que al juzgar a otros o juzgar a otros por sus pecados bajo sus propias normas, piensan que ellos son justos cuando juzgan a otros. Por eso Dios les dice, tú que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque de la misma manera que bajo tus propias normas juzgas a otros y repruebas lo que otros hacen, tú también vas a ser juzgado y no podrás escapar al juicio de Dios, porque de la misma manera lo que tú ves en otros y juzgas que está mal y que es algo que causa daño, de la misma manera Dios, bajo sus propias normas, va a juzgar a las personas que se consideran religiosas o buenas personas, o que creen que están haciendo un esfuerzo por agradar a Dios al cumplir con los 10 mandamientos o con la ley de Dios. Dios les va a demostrar aquí también que nadie puede, por tanto, escapar de este juicio, y que finalmente Dios nos va a demostrar que todos nosotros finalmente estamos bajo el poder del pecado, bajo la autoridad del pecado, que la condición humana es una condición donde el pecado gobierna y nuestra maldad, por tanto, va a ser evidente, porque ese es el fruto de nuestra vida. Aunque podamos hacer cosas que consideramos buenas, finalmente nuestra naturaleza, como todo buen árbol, está dando fruto. De acuerdo al árbol es el fruto. Así que Dios nos está hablando de esta forma y nos está diciendo en el capítulo 3, en el verso 9, lo siguiente como conclusión. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Estableciendo la comparación entre judíos y los que no son judíos, porque los judíos, por haber recibido la palabra de Dios, las escrituras de la Biblia y de la ley, creían que eran privilegiados, pero Dios les va a demostrar que no es suficiente por ser judío. De esta manera no será suficiente para ser justo ante Dios, sino Dios demuestra que a unos judíos
no cumplen con la ley que ellos conocen y que se jactan de haber recibido, pero tampoco ellos cumplen con la ley, y todos, judíos y no judíos, finalmente estamos bajo el juicio de Dios, que dice que somos culpables, que nadie es perfecto y que todos, por tanto, estamos reprobados y todos necesitamos la justicia de Dios. Porque la única manera de acercarse a Dios, la única manera de ser oído por Dios, la única manera de ser amado por Dios es bajo su justicia. Así que Dios hizo justicia para de esta manera, a través de Jesucristo, hacernos a nosotros justos y por tanto ser suyos por toda la eternidad. Así que esto es lo que nos dice la Escritura en conclusión, y después veíamos en el capítulo 3, en el verso 20, cómo dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que nos dice aquí en Romanos capítulo 3, verso 20, que la ley, los 10 mandamientos, fue dada no para que la gente pensara que estaba cumpliendo con los 10 mandamientos y con la ley de Dios. Así que los líderes religiosos en el tiempo de Jesús, los fariseos, se consideraban justos porque creían que al hablar de la ley de Dios, ya por eso ellos eran justos. La Biblia dice que la ley fue dada para que conociéramos el pecado. Cuando la ley dice no matarás, cuando la ley dice no mentirás, no robarás, está estableciendo qué es pecado. Nos está diciendo Dios qué es pecado. Y robar, mentir, matar, por ejemplo, son cosas que todos reprobamos. Nadie de nosotros podría decir que eso no tiene nada de malo. Nadie diría, no tiene nada de malo robar. Nadie diría, no tiene nada de malo que alguien le quite la vida a alguien por cualquier razón. Nadie diría, ¿qué tiene de malo haber mentido y engañado a alguien? Nadie diría eso, ¿verdad? En nuestra conciencia sabemos, hay una ley en nuestra conciencia que nos hace saber que todo eso es malo y que eso nos separa de Dios, ofende a los hombres y también ofende a Dios. Así que bien, pues vamos a retomar entonces nuestro estudio para terminar en esta sesión el capítulo 3 y continuaremos entonces. Capítulo 3 del libro de Romanos. Voy a compartir aquí en pantalla para nuestra lectura. Precisamente me gustaría retomarlo aquí en esta parte del capítulo 3 y voy a terminar comentando la parte final. Aquí es donde vemos cómo Dios establece que todos, judíos o no judíos, hombres, mujeres, adultos, niños, todos, ricos, pobres, todos somos pecadores. Dice aquí entonces, dice aquí la Escritura lo siguiente, un poquito más acá. Dice aquí, entonces ahora sí, verso 9. Ahora bien, llegamos a la conclusión de que los judíos, porque Pablo era judío, ¿somos mejores que los demás? Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado, como dicen las Escrituras. Están bajo el poder del pecado. Todos estamos bajo pecado. Quiere decir esto que todos estamos bajo la autoridad, el régimen, el poder del pecado. Es decir, que lo que gobierna nuestra vida es el pecado, es la maldad. Como ya vimos, la palabra pecado se traduce del griego amartia, que significa fallar o no dar en el blanco. Simplemente decir pecado es que fallaste. Así que estamos todos bajo la influencia, el dominio y el poder del pecado. Esto quiere decir que nuestra condición humana es el lugar donde reina el pecado. Así que el hombre es dominado por su cuerpo, por sus malos deseos, su concupiscencia, como le llama la Biblia. Y el pecado se vuelve el principio de vida que destruye la imagen de Dios en el hombre. Así que por esa razón dice que estamos bajo el poder del pecado. Todos están, dice, bajo el poder del pecado. Nadie puede, a través de sus buenas obras u obras religiosas, escapar al poder del pecado, porque esa es la condición humana.